Y nuevamente un caso de feminicidio conmociona al país. Ocurrió en la localidad de Villa Ayes, en el Chaco paraguayo, una joven de 19 años que fue asesinada a puñaladas por su expareja. Una beba de 10 meses queda huérfana. Nos encontramos en la parada de buses a la entrada de la ciudad de Villa Ayes, donde el pasado domingo, aproximadamente a las 18 horas, Leticia Román Mesa estaba esperando un colectivo que la llevara a su trabajo, cuando fue atacada repentinamente por un hombre quien le clavó una puñalada en el cuello. El presunto autor sería Freddy Aveiro, expareja de esta persona, y aquí en el asiento de esta parada aún se puede apreciar la sangre que quedó de este hecho y que demuestra la gravedad de las heridas que fueron infringidas a Leticia. Testigos afirman que fue Turú, su expareja, el autor del hecho, ya que los vieron juntos en la parada. Y yo le dije a la chica, yo ya me voy porque yo no le quiero ver a él. Porque él está mal, le dije, no, vos no podés hablar con él, porque muchas veces ya te hizo y esta vez te va a hacer otra vez. Yo vine a mi casa y después, dentro de una hora, me contaron que ya le hizo algo. Y fue él. Tras este primer ataque, se dispuso una orden de restricción de acercarse a Leticia a menos de 500 metros. Y él venía a jugar partido acá. O sea que jamás se cumplió la orden. Venía de tomar tereré ahí. Nunca él cumplió nada. Sí, ella denunció que no se cumplía la orden. No, ella no denunció más porque ella vino y se pichó cuando le dieron la libertad. Se pichó ella, justamente varias veces dijo, ¿para qué quieren que yo me vaya a declarar si ya le soltaron? La policía afirma que existen factores que no permiten cumplir con estas disposiciones. Leticia había denunciado que no se estaba cumpliendo la orden de restricción. No. No teníamos conocimiento de este caso, que no se estaba cumpliendo la orden de restricción, ¿verdad? Porque no venía, ¿verdad? Personalmente acá en la oficina, por la oficina de guardia, a comunicarnos eso, ¿verdad? No podemos poner personales directamente abocados a esa tarea, ¿verdad? Ya que estamos teniendo muchas demandas de la ciudadanía también y no tenemos los suficientes hombres también que estén cuidando de cada ciudadano con problemas judiciales, ¿verdad? En el 2015, unas 1.779 mujeres fueron atendidas en el Ministerio de la Mujer debido a denuncias de violencia doméstica. El número para hacer denuncias de este tipo es el 147 y es totalmente gratuito. Mauricio Durán, Red Guaraní.